Proveer productos de alta calidad para una limpieza perfecta es nuestra misión. Somos Sanvar Élite, una empresa salvadoreña que comercializamos y distribuimos productos de limpieza biodegradables para instituciones y de uso doméstico. Es un orgullo para nosotros iniciar operaciones ofreciendo una variedad de productos con la más alta calidad en estándares de limpieza y amigables con el medio ambiente, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que la jornada de este día haya sido todo un éxito, como es la costumbre del buen salvadoreño. Y también, ¿verdad? Teniendo cuidado con el COVID. No hay que, como dicen, ¿verdad? Popularmente, no hay que confiarse, porque esta enfermedad de repente ya está usted infectado. Y bueno, por la vacunación, ¿verdad? Realmente. Pero para conocer más detalles sobre esta situación, esta sombra sanitaria que nos ha caído mundialmente y en El Salvador, lo sentimos así, relajadito, ¿verdad? Que no ha habido mucho, pero para conocer más ya tenemos a esta hora de la noche, amigos televidentes, a nuestro invitado. Me refiero al doctor Carlos Ortega. Él es el encargado de virología de la Universidad del Salvador, nuestros investigadores nacionales. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto me da saludarle. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la oportunidad de estar de nuevo con la población y pues saludos a la comunidad universitaria y a la población en general para servirle, Alfredo, para servirle. Qué bien. Me cuentan que usted está haciendo una serie de estudios, doctor Ortega, ahí en la Universidad del Salvador. ¿Nos podría referir, antes de entrar en materia, qué clase de estudios está realizando del COVID-19? Bueno, ¿quién le comentaba? ¿Verdad que sí? Todo se filtra, doctor, ¿verdad? La fuente. Se dice el milagro, no el santo. Nada secreto. La universidad está trabajando en principio con las pruebas de PCR en tiempo real, pero en el caso específico de la Facultad de Medicina y el Laboratorio de Virología, que se encuentra ubicado en la Facultad de Medicina, aparte de trabajar con las pruebas de PCR en tiempo real para COVID, junto con los investigadores de la sección, de manera particular el doctor Noé Rivera, mi persona, con el apoyo de las autoridades, también está en la dinámica trabajando en la secuenciación de SARS-CoV-2, en la secuenciación genómica. De hecho, ya se hizo el primer reporte de esa secuenciación y fue así como conocimos las variantes que estaban circulando en diciembre, enero. Las diferentes cepas que le llaman. Las variantes, sí, las variantes, correcto. ¿Cepas correcto. o variantes, doctor? Variantes. Variantes. Cepa
es otra cosa. Ay, disculpe la ignorancia. Cepas es otro término, son variantes. Son variantes siempre del COVID. Son variantes siempre del COVID. Lo podemos ver más adelante cuál es la diferencia. ¿Más agresivas son? No. En ese momento pues explicamos cuando se dio ese reporte que no necesariamente eran más agresivas, pero que sí ya estaba descrito en otros países cuál era el comportamiento de esas variantes. Y justo fue lo que observamos en el país, ¿sí? Y que se observó en otros países. El laboratorio entró en un proceso de remodelación que necesitaba ya desde hace varios meses, que habíamos pospuesto hasta lograr la primera secuenciación. Una vez la logramos y la hicimos pública, procedimos a ese proceso de remodelación, y por eso estos meses no hemos trabajado, pero ahorita ya retomamos el trabajo con el doctor Rivera y otros colegas y esperamos tener resultados en las próximas semanas. ¿Cuál es el objetivo de esa investigación primera que llevó? Pues el objetivo... ¿Y qué arrojó? ¿Qué le podemos decir al salvadoreño para que entienda en buen cucatleco? El objetivo, bueno, todo el mundo habla de variantes, ve en las noticias las variantes, tanto noticias internacionales como nacionales hablan de las variantes, y que en X país aparece una nueva variante que llama preocupación, etcétera, que enciende las alarmas. Pero en el caso de El Salvador era importante también conocer cuál es la variante que estaba a nivel local. Entonces eso fue lo que hicimos con la primera secuenciación, conocer cuáles variantes detectábamos en las muestras que secuenciamos, ¿sí? En las muestras que secuenciamos. Y ahí conocimos las primeras dos variantes que circulaban en ese momento. ¿Qué son esas variantes? Las variantes es la 1.2 y B1.137, no me recuerdo, ya les voy a dar el número. Y esas dos variantes fueron las que circulaban, que tenían en común la mutación de 614G. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Esa mutación también salió en las noticias allá por junio del año pasado, que encendía las alarmas a nivel mundial porque estaba mostrando mayor capacidad para transmitirse. Y algunos llegaban a decir que hasta con mayor patogenicidad y virulencia. Al final, incluso hubo una tendencia de equipos de investigadores que decían que no modificaba nada del virus, y cuando nosotros la detectamos acá, con los colegas trabajamos un proceso de simulación in silico. Lo que habíamos encontrado, hicimos un proceso de simulación in silico para ver cuál era el comportamiento de esta mutación en la proteína del virus, y efectivamente, por lo menos en sílico, mostraba una ventaja evolutiva respecto a la capacidad de unirse con el receptor de la célula huésped o la célula que va a infectar, y esto pues se traduce que para el virus era más fácil infectar a la célula. Al final esta mutación terminó distribuyéndose por todo el mundo, ¿sí? Entonces al final sí se tuvo la razón de que sí le dio una ventaja evolutiva al virus, esta mutación en ese momento, y se distribuyó por todos los países, incluyendo El Salvador. Ahora, bien, ajá. Eso, pero el virus ha continuado mutando y lógicamente van apareciendo nuevas variantes. ¿Qué incide en que haya nuevas variantes, doctor? ¿El clima, que no tenemos medios de prevención, o él es así ya que el cambio? No. El virus per se muta a pesar de que tiene un patrón de mutación bastante bajo, sí, porque las enzimas que utiliza el virus para la replicación de su genoma de alguna forma corrige las mutaciones, pero siempre pueden haber errores, y además la presión del sistema inmunológico a la infección por el virus también provoca, como un mecanismo de defensa, generar algunas mutaciones en el genoma viral. Estas mutaciones que se generan por presión del sistema inmunológico realmente es buscando limitar la propagación del virus en nuestro organismo, pero muchas veces ocurre lo contrario, ¿sí? Entonces, gran parte de estas mutaciones que encontramos es una combinación entre las mutaciones que se generan propias del virus y las mutaciones que va generando la presión del sistema inmunológico en el huésped. Entonces, ese es el repertorio de mutaciones que va teniendo el virus respecto al origen. Y en la actualidad, ¿qué cambio es el que hemos tenido? La variante, como usted dice, la cepa que tenemos acá en El Salvador, ¿es algo que lo estamos controlando o ya se salió de las manos? No. ¿Cómo lo ve usted? No.
En el caso de las cepas que teníamos, que ya les decía que era la B1.2 ¿Y en la actualidad actualmente? y la B1, y en la actualidad, eso vimos en enero, diciembre, enero. Pero ahorita lo que enero 2021. Sí, eso es lo que vimos con el trabajo que se hizo público. Pero esa fotografía es solo de ese momento. Sí. Entonces los países han venido tomando fotografías de distintos momentos. A eso se le llama vigilancia epidemiológica molecular, mediante la secuenciación del virus. Nosotros no lo hicimos por la razón que ya mencioné, que el laboratorio entró en ese proceso, que lo habíamos pospuesto ya varias veces. Entonces teníamos que hacerlo porque nos generaba mejores condiciones y las autoridades pues habían logrado hacer esa gestión de remodelación del laboratorio y se hizo después de la primera secuenciación. Pero es importante seguir tomando esas fotografías, ¿sí? Esas fotografías para ver si continúan las mismas variantes o hay otras variantes nuevas, o las variantes que han ido apareciendo en otros países ya las tenemos acá. Entonces, si no tomamos esa fotografía, solo tenemos dos opciones: o lo hacemos acá en el país o buscamos fuera del país quien haga ese trabajo. Entonces, en ese sentido, pues la Universidad de El Salvador logró tener esa capacidad de hacer ese tipo de estudio y es lo que estamos haciendo en este momento, para tomar esa fotografía de este momento y ver si continúan las mismas variantes o ha cambiado y tenemos otras variantes que ya se han publicado en otras partes, o incluso si tenemos variantes que no se han publicado en ninguna parte. Ok, ahora bien, ¿con qué recursos cuentan ustedes para estar haciendo estos estudios? Que son muy importantes porque pueden servir de guía cómo combatir el COVID-19 en El Salvador. Sí, la Universidad de El Salvador, bueno, la sección de virología empezó a funcionaba lo que estábamos hablando fuera de cámaras. Ya en la década del 70 funcionaba un laboratorio de virología en la Facultad de Medicina, pero por lo que hablábamos del conflicto y el desmantelamiento que se hizo de todos estos laboratorios, no solo en la Facultad de Medicina, sino en naturales, química, odontología y agronomía, que muchos laboratorios fueron desmantelados, sobre todo por desconocimiento, ¿sí? Porque ninguno de esos equipos le podían producir ningún daño ni al Estado de ese momento, al gobierno de esos momentos, ni a la población. Entonces se desmanteló mucho y la sección de virología pues se fue a la baja, a tal punto que dejó de funcionar para el 90, todo el 2000 no funcionó, pero para 2017 otros colegas y mi persona, entre los que está el doctor Noé Rivera, el doctor Douglas Velázquez, el licenciado William Merino y otra gente que nos ayudó, logramos reactivar la sección. A puro corazón. A puro corazón y mucho esfuerzo, aunque siempre hay gente que ayuda. ¿No le gustaría a usted que el gobierno central les dijera, vaya señores de virología, les vamos a ayudar para que ustedes investiguen, tomen, ¿qué necesitan? Sería grandioso, no solo al laboratorio de virología, sino a la universidad. Sí, que pudiésemos llegar a ese porcentaje que países que tienen una gran producción científica tienen en el presupuesto que se asigna del presupuesto general de la nación, pues que pudiésemos llegar a ese porcentaje, por lo menos que lográramos llegar al 4 o 5%, si no es que al 6%, eso sería grandioso, y que parte de eso fuera para investigación, no solo para la Facultad de Medicina, sino que para la universidad. En la actualidad carece. No, estamos lejos de ese, no a cero no. Han habido ayudas de los gobiernos anteriores y de este pues no ha sido la excepción. Ha colaborado e incluso ha hecho refuerzos presupuestarios importantes, que es lo que mantiene a flote ese proceso de investigación, pero también el papel que han jugado las autoridades de la Universidad de El Salvador también ha sido importante al momento de definir las prioridades para la utilización de ese dinero. Y una de esas prioridades fue la pandemia. Interesante. Y en esa prioridad de la pandemia, pues, se potenció el laboratorio que ya estaba funcionando con tecnología para genómica, es decir, para poder secuenciar. Muy bien. Doctor, vamos al primer espacio publicitario, amigos televidentes. Tenemos más con el doctor Carlos Ortega, jefe de virología de la Universidad de El Salvador, que están necesitando presupuesto para hacer las investigaciones que requerimos aquí en el país y que nos podría servir de guía para el combate no solo del COVID-19, sino de otras enfermedades. Ya vuelvo. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador.
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En Sanvar Élite de El Salvador, somos distribuidores oficiales de esta prestigiosa marca. Todos sus productos son 100% biodegradables, que buscan tener el cuidado con la naturaleza, en la cual se centra la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto. Estos productos ofrecen soluciones de limpieza integral, fundamentada en una práctica real con el cuidado del medio ambiente. Sigamos conversando, amigos televidentes, con los especialistas, con los investigadores científicos de nuestro país referente a qué clase de variantes de COVID-19 tenemos en nuestro país. Y se habla, doctor, que la cepa brasileña podría llegar a nuestro país. Se está hablando Costa Rica, que ha colapsado, ¿verdad? Guatemala por lo consiguiente, y somos vecinos. ¿Qué posibilidades tenemos de que esto se venga acá a nuestro país? Pues las posibilidades son reales, quizás dificultadas por las medidas migratorias que todavía persisten algunas, que de alguna forma pues dificultan esa migración. En el caso de El Salvador tiene más migración del norte que del sur, y de alguna forma eso también quizás le ayuda. Sin embargo, las variantes que teníamos nosotros, que la B1.2 y la B1.370, es que lleva un montón de puntos, que teníamos nosotros o que observamos nosotros allá en diciembre del 2020, probablemente todavía continúen circulando, pero probablemente si hay variantes nuevas, entre las cuales podrían estar estas variantes, la P1 de Brasil, la B1 117 del Reino Unido, que también circula en Estados Unidos. ¿Y el de la India? Y si circula, igual, las mismas. India dicen que realmente lo que nosotros vemos en las noticias es que están incinerando cadáveres en lugares públicos. Correcto. Entonces, estas variantes que circulan en la India, en Sudáfrica, la de Brasil, en Norteamérica, ya están algunas de estas. Por ejemplo, la variante británica, pues ya está en Estados Unidos, y es muy probable que ya la podamos tener en el país. ¿Esa es más agresiva? No, es que, a ver, las variantes se evalúan con tres posibilidades de acción. Una es que sea más virulenta, más patógena, es decir, que provoque cuadros más graves. Segundo, que pueda ser más transmisible, que infecte a más personas, ¿sí? Y la tercera, que es de interés para la comunidad científica, es que le reste eficiencia a las vacunas, es decir, que las vacunas sean menos eficientes contra esa variante. Esos tres aspectos son de interés para los equipos de investigación alrededor del mundo, sobre todo los países desarrollados que tienen más recursos. Y en este caso, el primer aspecto de que sea más virulento, ¿sí?, que tenga mayor patogenicidad, hasta este momento pues estas variantes no se han relacionado con eso, ¿sí? ¿Aquí en El Salvador? No, en los otros países. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo claro, porque tampoco se pretende generar zozobra en la población. Pero sí, en el caso de la mutación del Reino Unido, por ejemplo, la B1.117, ¿sí?, que tiene dentro de todas sus mutaciones, y ese es otro aspecto muy importante a mencionar, que cuando hablamos de variantes no hablamos de una mutación, sino hablamos del conjunto de mutaciones que la hace caracterizarse como esa variante en particular. Pero dentro de esas mutaciones, la del Reino Unido, pues tiene la mutación N501Y, ¿sí? Nosotros teníamos acá, si recuerdan, aquella famosa D614G, ¿sí? Entonces esta del Reino Unido, pues tiene esa mutación dentro del grupo de mutaciones, y ha demostrado tener mayor capacidad de transmisibilidad, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando una nueva variante se incorpora a un medio donde no estaba, y esa variante tiene mayor capacidad de transmitirse, ¿sí? Si tiene mayor capacidad de transmitirse, va a mostrar un comportamiento de infectividad y transmisibilidad mayor que el de las variantes que ya circulaban.
Y bueno, lógicamente van a haber más personas infectadas. ¿Sí? No es lo mismo que tengamos 10 personas infectadas a que tengamos 1000. Si tenemos 10 personas infectadas, probablemente uno o dos se nos van a enfermar y se nos van a complicar, pero si tenemos 1000, probablemente 100 o más se nos pueden enfermar y se nos pueden complicar. Y por lo tanto, si se nos enferman, los que se enferman y se complican también corren el riesgo de fallecer. Entonces vemos que cuando estas nuevas variantes se incorporan, podemos observar un comportamiento de aumento en el número de infectados y por lo tanto aumento en el número de enfermos y aumento en el número de fallecidos. ¿Sí? No porque la variante sea más virulenta o más patogénica, sino porque infectaron a más personas. Y por lo tanto hubieron más enfermos. Ya sabemos que algunos son asintomáticos, otros tienen enfermedad leve, otra enfermedad más grave, otros se complican y otros fallecen. ¿Sí? Mientras más infectados hay, más fenómenos de esos vamos a tener. Y por lo tanto vemos estos países que cuando estas variantes han empezado a circular, observan ese fenómeno de aumento del número de infectados y por lo tanto terminan observando el fenómeno de más enfermos y dentro de esto los que se complican y de más fallecimientos. ¿Y cómo estamos en El Salvador entonces? ¿Qué clase de tenemos? Pues yo he estado observando los datos que da el Ministerio en su plataforma. Sí, ¿El Ministerio de Salud? Sí, del Ministerio de Salud se ha observado a veces observan ligeros aumentos y todo, pero nada parecido con lo que está pasando en esos países. ¿Eso qué significa? Que de alguna forma las medidas migratorias que aún se tienen, la prueba, etcétera, que se piden y todo eso funcionan en cierta medida. El mantenimiento de las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, la mascarilla y la vacunación que para agrado de todos, pues El Salvador es uno de los países que está teniendo mayor tasa de vacunación, o sea, estamos vacunando más gente que otros países. ¿Sí? Mire, ¿qué pasó? Muchos especialistas decían, después de Semana Santa va a haber un contagio masivo. Vio usted, las playas estaban sumamente congestionadas, pero no pasó nada, aparentemente. Parece que sí hubieron algunos aumentos, que todavía lo estamos observando en este momento, pero no la forma dantesca en que la gente lo pretendía. Como repito, hay varios factores: el control migratorio, distanciamiento social, el uso de la mascarilla, porque a pesar que la gente regresó de la fiesta y todo, usted ve que la gente todavía sigue usando la mascarilla, sigue usando la limpieza de manos y bueno, la vacunación entre el personal de salud, que yo entiendo que ya se completó, por lo menos del sector público y gran parte del sector privado ya se completó, lo cual es un gran logro en el sentido de que esto protege de alguna forma al personal de salud que no vaya a enfermar con cuadros graves. Y ya vimos cómo se ha procedido a vacunar gran parte de la población, sobre todo los adultos mayores y las personas de riesgo. Entonces, eso de alguna forma juega a favor de evitar esos aumentos bruscos del número de casos. O sea, que puede aparecer una variante, pero si esa variante se encuentra con todos estos fenómenos y de paso se encuentra con mayor vacunación, pues eso va a limitar la distribución o la transmisión de esas nuevas variantes que pueden venir, a excepción que las mutaciones sean suficientes de tal manera que superen todas esas medidas, incluyendo la vacuna. ¿Sí? Para el caso del Reino Unido, y en el caso de Israel, no sé si han revisado los datos del Reino Unido y efectivamente la vacunación en estos países ha mostrado ya un efecto, ¿sí?, a favor de la población. Pese a cómo están de congestionados, pese al caos que tienen. Pues en el Reino Unido ese caos se ha disminuido, se ha estabilizado, pero uno de los factores fueron las medidas que tomaron, pero otra de las medidas que está abonando ese factor es la vacunación que están haciendo. Bueno, de la vacunación sí, hay que hablar mucho. Ahora le pregunto, doctor, la información, muchos galenos se han quejado de la información que brinda el gobierno a través de sus plataformas digitales no confiables. Ustedes en la Universidad de El Salvador confían en los datos. ¿Por qué? Porque al tener datos reales vamos a saber cómo combatirlo. Sí, la realidad es que esos son los datos oficiales que tenemos, es con los datos que tenemos que trabajar.
Sí, ¿Los datos reflejan lo que ven ustedes en la calle? De todos modos, aunque los datos se acerquen lo más posible a la realidad, nunca va a ser la fotografía completa. De hecho, estadísticamente ya está demostrado que entre un 30 y un 40% más de los datos que reflejan todos los países, ¿sí? Porque no se logra. Acuérdese que lo que realmente se hace es toma de muestras focalizadas, es decir, o porque enferma o porque tuvo contacto o las jornadas centinela que hace el ministerio, pero de ninguna forma tenemos una fotografía completa, ¿sí? Hay un montón de gente que se enferma en casa y no lo dice. Hay un montón de gente que se infecta, bueno, todos los asintomáticos, nunca vamos a lograr tener una fotografía de los asintomáticos. Entonces, al final, de todos modos, los datos oficiales son los datos con los que tenemos que trabajar y siempre hay que tener presente que hay un porcentaje que va a la alza de esos datos que dan los distintos países. O sea, ¿y usted cómo ubica a El Salvador en cuanto al COVID-19, doctor? ¿Lo hemos salido a combatir, estamos saliendo adelante o hay que tener más prevenciones? Como lo dije el año pasado en algunas entrevistas, siempre, bueno, primero, las dimensiones de la pandemia para todo el mundo fue nuevo, ¿sí? A pesar de que muchos países sufrieron el embate de la pandemia el siglo pasado, de las 3 pandemias más importantes, hubieron varias, pero 3 fueron muy importantes, la del 18, 19, la del 56, 68. Fueron pandemias muy importantes, pero y después de todo ese tiempo habían habido pandemias, la de 2009, pero de ninguna forma parecida a esta. Entonces, a pesar de que incluso la tecnología ha mejorado, la naturaleza demostró que aún con toda la tecnología somos susceptibles de esos embates. Y muchas cosas se tuvieron que aprender en el camino. Incluso la comunidad mundial tardó en traer aquellos aprendizajes de las pandemias pasadas para utilizarlas de nuevo. Si nosotros vemos fotografías de la pandemia del 18, vemos gente ya con barbijos o mascarillas de tela que usaban en aquel momento. Entonces, muchos países incluso se tardó en imponer el uso de la mascarilla. Estamos cobrando experiencia, ¿verdad? Entonces, estamos recuperando la experiencia que ya tenía y en ese sentido se cometieron en un principio errores, pero lo importante es que se fueron corrigiendo en el camino. Y eso nos ha permitido manejar y que haya menos estragos para la población por parte de la pandemia. La pandemia no la vamos a detener, pero podemos provocar que genere menos estragos en la población. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Venimos ya para ver que, según nos dice el doctor Ortega, 3 variantes, ¿verdad? Una variante puede lograr neutralizar la vacuna. Vamos a ver si nos aclara un poquito más de este tema, porque es importante conocerlo. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En Samvar Élite de El Salvador, somos distribuidores oficiales de esta prestigiosa marca. Todos sus productos son 100% biodegradables, que buscan tener el cuidado con la naturaleza, en la cual se centra la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto. Estos productos ofrecen soluciones de limpieza integral, fundamentada en una práctica real con el cuidado del medio ambiente.
Muy bien, sigamos conversando con el doctor Carlos Ortega. Él es el jefe de virología de la Universidad de El Salvador. Nuestros científicos trabajando y detectando las variantes. Mire, ya cambié yo de léxico, ¿verdad? Ya no es cepa, sino que variantes, como nos dice el doctor. Doctor, no terminamos porque quiero entrar a lo de la vacuna, pero ¿usted cómo evalúa la pandemia aquí en El Salvador? ¿Estamos bien? ¿La estamos manejando bien? Yo digo que estamos mejor que otros países. Okay. Ya, estamos mejor que otros países. La pandemia nadie la va a detener, pero sí podemos paliar los estragos que haga. Yo creo que El Salvador, pues en ese sentido, se ha trabajado bastante, y hoy con esta campaña de vacunación creo que se va a controlar todavía más, o sea, se va a paliar mucho más esos estragos. En ese sentido, pues creo yo, y lo que se ve más los datos oficiales, porque estamos mejor que otros países. Sí. Doctor, la vacuna en sí, ¿es adecuado que estemos yendo a los centros? ¿La vacuna va a hacer algo? Porque según los entendidos que han venido aquí, el tiempo para probar una vacuna son 10, 15 años. Y aquí, por la precisión, ante este caos, se está poniendo la vacuna. Sí, la realidad es que los laboratorios, dentro de ellos algunos con una gran trayectoria en la fabricación de vacunas, Pfizer, por ejemplo, Moderna, Gamaleya, ¿sí? Oxford, ya tienen una gran tradición en la fabricación de esas vacunas. Lógicamente, la ética en estos procesos de investigación y validación de vacunas pues establece ya protocolos, pero te lo pongo así: si respetamos esos protocolos en el tiempo, porque no quiere decir que no se hayan respetado en este proceso de manufactura, pero si respetáramos ese tiempo, pues mira, la pandemia avanzaría más y generaría más estragos en la población. Entonces, todos estos laboratorios, entiendo yo, por lo que ellos han publicado, que han realizado, y por lo que ha visto usted como científico también, ¿no? Que han realizado los procesos de las distintas fases, incluyendo la fase 1, 2, que la hicieron rápida, porque la pandemia está en su apogeo todavía. Pero estamos en fase 3 para la vacunación, ¿no? Y la hicieron la fase 3, a veces con cantidades de 1 millón de personas o más, pero ya se vacunaron gran cantidad de personas alrededor del mundo. Lógicamente, al haber acelerado estos procesos, van a ir saliendo algunas cosas, ¿sí? En su momento, pero que siempre hay que sopesar el costo-beneficio. ¿Ya cuál es el beneficio de la vacuna? Pues evitar los cuadros graves, ¿sí? Y si evitamos los cuadros graves, van a haber menos fallecidos. O sea, entonces el protocolo de probar la vacuna de 10 a 15 años no está siendo aplicado. Ese protocolo se redujo, y en teoría realizaron eso en términos de 6 meses. ¿Y eso no es riesgoso? Probablemente sí, pero ¿es eso o esperamos a que mueran millones y millones y millones de personas? ¿O tratamos de contener al virus con la vacuna? Y en este sentido, todas las vacunas han demostrado que evitan los cuadros graves, y por lo tanto, al evitar los cuadros graves, van a evitar los fallecimientos de estas personas, ¿sí? Entonces, ahorita países como el Reino Unido e Israel ya empezaron a ver los resultados de la aplicación de la vacuna en una reducción del número de infectados, pero también, y más importante, en una reducción en el número de enfermos graves y una reducción significativa del número de fallecidos. O sea, ya empezaron a ver el efecto de la vacuna. Ahora bien, pero la vacuna la tiene que usted aplicar de 15 a 28 días. Si usted se pasa de ese rango de tiempo, ya hay un riesgo que no vaya a haber efectividad. ¿Es así eso? Correcto. O sea, ¿es así eso? Sí, por supuesto. Hay que respetar los rangos de tiempo. De tiempo de una vacuna a otra vacuna. Que ese rango de tiempo es producto de esos procesos de investigación. ¿De cuánto tiempo es el rango? No, es que depende de la vacuna. Depende de la vacuna. La que nos estamos poniendo acá. Estamos viendo que esta vacuna china, el rango es como de 3 semanas. No sé el rango, porque no me puse esa, me puse otra vacuna. ¿Cuál es el rango? Me puse la AstraZeneca, que el rango puede ser de 4 hasta 8 semanas. Entonces, o hasta 12 semanas, parece. Y acá lo estamos cumpliendo. Se está cumpliendo, claro, se está cumpliendo. ¿Se está cumpliendo ese rango? Se está cumpliendo. ¿De tiempo? Sí, o sea que eso no es antojadizo. Cada vacuna establece el rango de tiempo
por aplicación de la segunda dosis. Y ese rango de tiempo es el que tiene que respetar la población, no perder su cita. En el caso de la AstraZeneca hay un rango un poco más amplio. Ya, por ejemplo, yo, si mal no recuerdo, me vacuné hace 6 semanas, creo yo, pero me toca hasta la primera semana de junio. Entonces, el rango es un poco más amplio. Pero con otras vacunas es más corto. Entonces, lo importante es que las personas respeten la cita para la segunda dosis, ¿sí? Porque de lo contrario se arriesga a no obtener esa respuesta inmunológica con la intensidad que el fabricante de la vacuna estipuló al respetar esos rangos de tiempo. O sea, esos rangos de tiempo no son antojadizos. Y por ahí decía, no, es que los rangos los ponen porque no tienen vacuna. No, los gobiernos garantizan siempre la primera con la segunda dosis porque hay que respetar ese rango de tiempo. Si no, se puede perder en cierta medida ese efecto beneficioso, protector de la inmunidad, si no se respetan esos rangos de tiempo. Vamos a nuestro espacio publicitario, amigos televidentes. Estos mensajes son para usted y cuando volvamos le preguntamos al doctor Carlos Ortega, ¿será necesaria una tercera vacuna, una tercera dosis? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En Samvar Élite de El Salvador, somos distribuidores oficiales de esta prestigiosa marca. Todos sus productos son 100% biodegradables, que buscan tener el cuidado con la naturaleza, en la cual se centra la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto. Estos productos ofrecen soluciones de limpieza integral, fundamentada en una práctica real con el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver, doctor, ¿será necesaria la tercera vacuna? Como algunos especialistas ya lo están previendo. Realmente no lo sé. Yo creo que ahí los inmunólogos son los que, y más que los inmunólogos, las empresas que han fabricado estas vacunas sabrán, pero también lo van a hacer a la base del comportamiento que tenga el virus después de que se haya logrado la vacunación probablemente de más del 60-70% de la población a nivel mundial. Cuando se tenga ese tan anhelado efecto de rebaño, efecto protector de rebaño, muy probablemente se va a saber si se va a necesitar o no, si ese efecto realmente va a reducirnos a tal grado los casos de enfermos o los fallecimientos y incluso ver el comportamiento de mutación del virus, porque si las variantes que van apareciendo siguen siendo susceptibles a la vacuna, o sea, no le reducen eficacia a la vacuna, o por el contrario, si las variantes que aparezcan van reduciendo la eficacia de la vacuna, entonces lógicamente esperamos que va a ser necesario estar vacunando, no hablemos de tercera dosis, sino que incluso poder llegar a necesitar una vacuna cada 2 años. Pero todo eso va a depender del trabajo que hacen estas empresas, del trabajo de los inmunólogos, en tener certeza que va a ser necesario. Porque sí, desde el principio se vaticinaba que podía suceder algo similar al de la influenza, que año con año necesitamos una dosis de refuerzo, ¿sí? No es un refuerzo, sino que una nueva dosis, porque el perfil de mutación tiene que nuestro sistema inmunológico ya en un año no reconoce al virus de la influenza que nos está infectando de nuevo y nos volvemos a enfermar de influenza, y por eso requerimos una vacuna cada año de influenza. Esa vacuna ya lleva dentro de su manufactura esas modificaciones de acuerdo a las variantes que están circulando.
Entonces, dependiendo de cómo se comporte el virus. Dependiendo cómo se comporte el coronavirus, puede ser que necesitemos la tercera o puede ser que necesitemos cada 2 años una vacuna que se vaya manufacturando de acuerdo a las variantes que vayan apareciendo. Todo depende de la observancia. Entonces sí sabía, doctor. Todo depende de la observancia. No, lo que pasa es que no es un tema para inmunólogos y todo eso, pero la realidad es esa, porque en este momento la vacuna lo que se pretende es contener todas las variantes. Hasta este momento todas las variantes siguen mostrando que son susceptibles a la vacuna. Sí, hoy tanto la de Pfizer, la de Moderna, pues ya dijeron que básicamente son eficaces contra todas las variantes. La vacuna Sputnik también dice ser eficaz contra todas las variantes. La Janssen o Johnson & Johnson, entonces todas las vacunas por este momento dicen ser efectivas contra todas las variantes. Aunque in vitro, algunos equipos investigadores van demostrando que algunas variantes son más resistentes a ese efecto de respuesta inmunitaria generada con la vacuna. Pero en la práctica todas son susceptibles. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Si se mantiene este proceso acelerado de vacunas, es probable que el ritmo de vacunación sea mayor a la generación de estas variantes del virus. Y logremos, sí, efectivamente, cuando logremos vacunar ese porcentaje tan anhelado, puede ser que se limite realmente la circulación del virus y de sus variantes. Ya no se va a eliminar del todo, porque eso no va a suceder, pero puede limitarse de cierta forma que solo vamos a tener los casos esporádicos por ahí, y probablemente eso sería lo ideal que pasara. Si no sucede eso y seguimos viendo casos y que comienzan a aparecer nuevas variantes que ya no son susceptibles a la vacuna, pues entonces, bueno, ahí lo vamos a ver en su momento, que las empresas van a tener que modificar sus vacunas, es decir, de irles incorporando esas nuevas variantes. Doctor, ¿y qué consecuencias trae esta vacuna? Es decir, los síntomas postreros pueden ser fatales para algunas personas, o han observado ustedes que no pasa nada. Pues de manera anecdótica, de los colegas que se han vacunado o familiares que se han vacunado, prácticamente presentan los mismos síntomas que otras vacunas, ¿sí? Malestar general, febrícula, dolor en el sitio de la inyección, a excepción de los casos relacionados con coagulopatías, con algunas vacunas que no voy a mencionar nombres para que no haya malos entendidos. Por lo general, la mayoría de cuadros pues son síntomas esperados cuando uno se vacuna. Aterrizando, ¿usted recomienda vacunarse? No, sí, por supuesto. Si no nos vacunamos, va a ser más difícil controlar la transmisión del virus. ¿Sí? Eso es lo que... Muy bien, amigos televidentes. Volvemos con nuestro espacio ya de conclusiones y la despedida de este programa. Así que, como dicen los científicos, hay que vacunarse para evitar cuadros más graves. Ya vuelvo. Sanvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En Sanvar Élite de El Salvador, somos distribuidores oficiales de esta prestigiosa marca. Todos sus productos son 100% biodegradables, que buscan tener el cuidado con la naturaleza, en la cual se centra la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto. Estos productos ofrecen soluciones de limpieza integral, fundamentada en una práctica real con el cuidado del medio ambiente. Pues bien, amigo televidente, luego de la recomendación del doctor Carlos Ortega, jefe de virología de la Universidad de El Salvador, que hay que vacunarse, también le hacemos la consulta. Doctor,
¿Cuáles son esos síntomas? Mucha gente que padeció del COVID ahora quizás está peor porque sufre depresiones, ansiedad, enfermedad estomacal, los pulmones. Le ha quedado una secuela de consecuencias graves después de haber padecido el COVID. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor? Sí, pues es lógico esperar que después de una agresión, sobre todo de las personas graves y que se complican, y peor aún aquellas personas que entraron a la UCI o que fueron entubados y lograron salir, gracias a Dios, de esos procesos, lógicamente uno se espera tener una serie de secuelas, no solo respiratorias, sino esos procesos depresivos, ¿sí? Esa tos crónica, y estados generales. Incluso todavía no está escrito todo. No, si de repente, falta todavía que conozcamos más. De repente mucha gente sale, yo estoy sintiendo esto después de que me recuperé de COVID, y eso todavía se está documentando. O sea, el proceso ha sido tan acelerado, pues febrero, enero del año pasado, y apenas estamos en abril de 2021, todavía se está aprendiendo muchas cosas. O sea, todavía se sigue aprendiendo. Entonces vamos a esperar todos esos eventos, sobre todo en las personas que se complicaron, ¿sí? Es de esperar esos eventos. Algunas personas incluso hablan de problemas articulares, dolores musculares, fatiga crónica. Es decir, todas las personas que se complicaron por el simple hecho de haber complicado, pues ya les queda secuelas, pero una fatiga crónica, pero puede haber secuelas, y esas se están documentando relacionadas directamente con la infección viral que sufrió el paciente, y todo eso se está documentando. Así es que mucha información en proceso de recopilación en algún momento se podrá conocer. Sí. Pero mientras eso se conoce, hay que pagar un costo en vidas. No, estamos hablando de las personas que se recuperan, o sea, lógicamente tiene un costo tanto para las familias, para las personas, como para el Estado, el que una persona no se le recupere por completo y que vaya a quedar con secuelas que incluso le dificulte incorporarse a la actividad productiva. Entonces eso tiene su costo. Pero en el caso de gravedad o fallecimiento, pues yo creo que el trabajo que se está haciendo con la vacuna, pues es importante. ¿Qué virus o qué otros virus están a la puerta de nuestro cuadro de salud en El Salvador? Porque ya viene la época de invierno. Pues para nosotros a son de broma, nosotros hablamos, tenemos la sección de virología, uno de los objetivos por cual trabajamos en poderla reactivar fue porque partimos de lo sucedido en 2009, la de la pandemia H1N1, y bueno, en ese momento hubo hasta dificultades para establecer un diagnóstico. En un principio se tuvieron que enviar muestras fuera del país y todo. Entonces nosotros decíamos que en este caso la universidad tiene un papel central que jugar también en estos procesos, y que era importante tener capacidad. Y en esto nosotros en 2017 lo que vaticinábamos, aunque no queríamos que pasara, pero esperábamos que en algún momento va a pasar, y seguimos esperando porque eso está latente, es una pandemia de influenza A. Entonces igual que ha pasado con SARS-CoV-2, igual puede pasar con otro tipo de virus, como el de la influenza, o otros virus pues que por el momento se han quedado restringidos a zonas geográficas, pero que en algún momento podrían presentar riesgo para nuestras poblaciones. Pues veíamos la década pasada que SARS-CoV estaba allá en Asia o en Medio Oriente, y lo veíamos allá, SARS, ¿sí? Y MERS en Medio Oriente y SARS en una región de Asia, y lo veíamos lejos. Habían habido casos esporádicos en Canadá, Estados Unidos, pero eso lo veíamos nosotros lejos. Pero de repente ven lo que pasó con SARS-CoV-2. Igual hay otros virus peligrosos en otros países, que pueden venir acá. En África, que si no se mantiene una vigilancia epidemiológica mundial adecuada, pueden, por ejemplo, el virus ébola, Marburg y todos esos, que también generan un riesgo para la humanidad. De suerte esos virus se han logrado contener en esos países y se han logrado controlar, pero igual se pensaba con SARS que estaba ya controlado, y vean lo que pasó. Entonces siempre hay que estar pendientes, preparados para enfrentar eso. Y hoy, con lo que hemos aprendido con SARS-CoV-2, deberíamos de prepararnos mejor para la próxima pandemia.
Doctor, le invito en la próxima, ¿verdad? A ver cómo está el comportamiento del COVID. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación y bueno, un llamado a la población a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y sobre todo a no alarmarse con el tema de las variantes, ¿sí? Lo que ya con el proceso de vacunación que está haciendo el país, que se está viendo que está teniendo buenos resultados en otros países, reduciendo la transmisibilidad del número de enfermos y reducción de los fallecimientos, esperemos avanzar más con la vacunación y hay que vacunarse. Perfecto. Gracias, doctor. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, por habernos acompañado. Mire, ya evacuamos muchas dudas referente a esta pandemia que nos está batiendo a todos. Así es que a cuidarse mucho. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Cuscatlán, cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.